Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 69, sobre la opinión de aquellos que privan a las cosas naturales de sus propias acciones. De aquí tomaron algunos ocasión de errar, pensando que ninguna criatura tiene acción alguna en la producción de los efectos naturales, o sea que el fuego no calentaría, sino que Dios produciría el calor a presencia del fuego, y esto mismo sucedería con los demás efectos naturales. Y pretendieron consolidar este error con razones, demostrando que no se podía dar el ser a ninguna forma sustancial o accidental, sino por vía de creación, porque las formas y los accidentes no pueden hacerse de la materia, ya que ésta no entra en su composición, por donde, si se hacen, es preciso que se hagan de la nada, que es ser creadas. Mas como la creación es un acto exclusivo de Dios, según se demostró en el libro 2, parece seguirse que en la naturaleza únicamente Dios produce las formas, tanto sustanciales como accidentales. La opinión de algunos filósofos está en parte de acuerdo con esta sentencia, pues como todo lo que no es por sí, vemos que se deriva de aquello que es por sí, parece que las formas de las cosas que no son existentes de por sí y que existen en la materia provengan de las formas que están sin materia y son por sí existentes, como si las que existen en la materia fueran ciertas participaciones de aquellas formas que subsisten sin materia. Y por esto Platón afirmó que las especies de las cosas sensibles eran ciertas formas separadas que son causa del ser de tales cosas sensibles que las participan. Avicena, sin embargo, afirmó que todas las formas sustanciales fluían de una inteligencia agente y que las formas accidentales son disposiciones de la materia que provienen de la acción de los agentes inferiores al disponer la materia, con lo cual se apartó del absurdo anterior. Y una prueba de ello parecía ser el hecho de que ninguna virtud activa hay en estos cuerpos si no es la forma accidental, como las cualidades activas y pasivas, que al parecer no son suficientes para producir formas sustanciales. Otros se empeñan en demostrarlo también por razón de que todo paciente está sujeto al agente, y todo agente creador, exceptuado el primero, requiere un sujeto inferior a él. Mas como no hay sustancia inferior a la corporal, parece pues que ningún cuerpo es activo. Y añaden también que la sustancia corporal es la más distante del agente primero, pareciéndoles por esto que la virtud activa no llega hasta la sustancia corporal, y como Dios es solamente agente, así la sustancia corporal, por ser lo ínfimo entre las cosas, ha de ser solamente pasiva. Por estas razones afirma Avicebrón en el libro de La Fuente de la Vida que ningún cuerpo es activo y que la virtud de la sustancia espiritual, pasando a través de los cuerpos, realiza las acciones que los cuerpos parecen realizar. Se dice también que algunos musulmanes motocálimes aducen como razón que incluso los accidentes tampoco son producidos por la acción de los cuerpos, porque el accidente no pasa de un sujeto a otro, y así consideran imposible que el calor pase de un cuerpo cálido a otro calentado por él, atribuyendo a Dios la creación de tales accidentes. De todas las afirmaciones expuestas se siguen muchos inconvenientes. En efecto, si ninguna causa inferior, principalmente la corporal, produce algo, sino que únicamente Dios obra en todas las cosas,
y por otra parte Dios no varía al obrar en diversas cosas, no se sigue la diversidad de efectos de la diversidad de las cosas en que Dios obra, y se ve experimentalmente que esto es falso, pues de la aproximación de lo cálido no se sigue la refrigeración, sino solamente la calefacción, y del semen humano síguese únicamente la generación de un hombre. Luego esta causalidad de los efectos inferiores no se ha de atribuir a la virtud divina, de manera que los agentes inferiores queden privados de ella. Es contra el concepto de sabiduría que haya algo en vano en las obras del sabio. Pero si las cosas creadas no obraran para producir de alguna manera sus efectos, sino que únicamente Dios los realizara todo de modo inmediato, en vano habría él destinado a las otras cosas para producir efectos. Tal opinión es pues contra la sabiduría divina. Quien da a un ser lo principal, le da en consecuencia todo lo que de él se deriva. Por ejemplo, la causa que da la gravedad al cuerpo elemental le da también el movimiento hacia abajo. Ahora bien, el dar actualidad a una cosa se deriva del estar en acto. Quien da, como vemos en Dios, pues Él es acto puro y es también la causa primera del ser de todas las cosas, como se demostró. Si pues comunicó a las otras cosas su semejanza en cuanto al ser, al darles el ser, resulta natural que les comunique su semejanza en cuanto al obrar, de modo que las cosas creadas tuvieran también sus propias operaciones. La perfección del efecto demuestra la de su causa, pues una virtud más grande produce un efecto más perfecto. Dios es agente perfectísimo. Luego es preciso que las cosas que creó reciban de él su perfección, de donde rebajar la perfección de la criatura es rebajar a la vez la perfección de la virtud divina. Mas si ninguna criatura tiene acción alguna para producir un efecto, se rebaja en demasía su perfección, pues es característico de la abundancia de perfección de algo el que pueda comunicárselo a otro. Por lo tanto, tal opinión rebaja la virtud divina. Así como es propio del bien hacer lo bueno, así también es propio del sumo bien hacer algo óptimo. Dios es el sumo bien, según se demostró en el libro primero. Luego a él pertenece hacerlo todo óptimamente, pero supera en bondad el que un bien concedido a uno sea común a muchos que exclusivo de aquel. Pero supera en bondad el que un bien concedido a uno sea común a muchos que exclusivo de aquel, porque el bien común es siempre más excelente que el bien de uno solo, y el bien de uno se hace común a muchos por derivación, que solamente ocurre cuando el que lo posee lo difunde a otros por su propia acción. Mientras que si no tiene poder para difundirlo, permanece de su propiedad exclusiva. Luego Dios comunicó a las cosas criadas su bondad, de manera que una de ellas pudiese transfundir a la otra lo que recibió. Quitar por lo tanto sus propias acciones a las cosas es derogar la bondad divina. Suprimir el orden de las cosas creadas es quitarles lo mejor que tienen, pues cada una de ellas es en sí misma buena, pero todas juntas son óptimas por razón del orden del universo, pues el todo siempre es mejor que las partes y su propio fin. Y si se priva las cosas de sus acciones, se suprime el orden que hay entre ellas, pues las cosas que son de diversa naturaleza no se enlazan en la unidad del orden, si no es porque unas son agentes y otras pacientes. Luego es
improcedente decir que las cosas no tienen acciones propias.